Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad estamos estudiando sobre el método de estudio bíblico biográfico. ¿En qué consiste este método de estudio bíblico biográfico? Se enfoca específicamente en estudiar personajes bíblicos y poder extraer de cada uno de esos personajes que se estudian, de sus triunfos, de sus victorias, de sus fallas, de sus errores, poder extraer enseñanzas para cada uno de nosotros, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, para no fracasar como ellos fracasaron, y también de sus triunfos, y poder a la vez vivir una vida victoriosa. Para realizar este estudio hay 7 pasos que se tienen que dar. El primero es encontrar el personaje bíblico. El segundo, recopilar los versículos que nos hablan del personaje. El tercero es examinar cada uno de esos versículos para obtener una más profunda información. Y luego interrogar, aplicar una especie de entrevista o interrogatorio a cada uno de esos versículos que hemos recopilado. Y quinto, organizarlos luego de una forma cronológica o lógica. Y sexto, ampliar la información utilizando diccionarios bíblicos, comentarios exegéticos que nos van a ayudar para ello. Y séptimo, extraer las conclusiones y luego vincularlas a nuestra vida diaria, o sea, sacar aplicaciones para cada uno de nosotros. Para el método bíblico, bibliográfico, hemos escogido el personaje bíblico de Juan el Bautista y nos hemos basado en el Evangelio de San Lucas. Dios les bendiga. Continuando con la exposición, vamos a seguir con el segundo paso, que es recopilar los versículos bíblicos que hablen acerca del personaje. En esta ocasión, ya que vamos a hablar acerca de Juan el Bautista, sería el libro de San Lucas, capítulo 1, capítulo 3, 7 y 9. El tercer paso es examinar los pasajes bíblicos para obtener información. En Lucas capítulo 1 podemos ver en sus versículos del 5 al 80 que habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista, quiénes eran sus padres, la visión que tuvo su padre Zacarías sobre el nacimiento de él, hasta el momento en el que dice que Juan crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Luego, Lucas capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 21, habla acerca de cómo se desarrolló el ministerio de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 7, del versículo 18 al versículo 28, habla acerca de cuando Juan el Bautista estuvo encarcelado y de cómo pidió a sus discípulos preguntarle a Jesús acerca de si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Por último, Lucas capítulo 9, versículo 9, que habla acerca de cómo murió Juan el Bautista. Ahora, el cuarto paso, aplicar la entrevista al personaje bíblico. ¿Cómo y dónde nació? Juan el Bautista nació en una de las montañas de Judá, aproximadamente alrededor del año 6 o 7 a.C. No existe fecha exacta documentada, sin embargo podemos tener detalles acerca de su nacimiento en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 39 al 41. ¿Cómo fue su nacimiento? Su nacimiento fue un milagro, ya que su madre era estéril, y su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel. ¿En qué época vivió? Vivió en la época del Imperio Romano, que era gobernado en ese entonces por Augusto César y Tiberio César. Era una época donde Israel estaba dominada por Roma. ¿Quiénes eran sus padres? Su padre fue Zacarías, de clase de Abías, y su madre fue Elizabeth, de las hijas de Aarón. ¿Qué tipos de personas eran sus padres? Sus padres eran justos delante de Dios y fieles en sus mandamientos. El padre de Juan era sacerdote y ejerciendo su sacerdocio se le apareció el ángel Gabriel y le anunció su nacimiento y le dio ordenanzas para con el niño. ¿Cómo vivió desde su niñez?
Creció en un hogar de padres temerosos de Dios, donde fue instruido conforme a la ley mosaica y a las instrucciones del ángel Gabriel. El niño creció y se fortaleció en el espíritu para luego, ya crecido, estar en lugares desiertos hasta comenzar su ministerio. ¿Cuál fue su labor? Fue profeta en Israel. ¿Qué influencia recibió? Recibió la influencia de su padre como sacerdote al cumplir fielmente su ministerio. ¿Cómo desarrolló su ministerio? Desarrolló su ministerio en medio de un descontento social, político y un descuido espiritual en la nación de Israel. ¿Qué personas le acompañaron en su ministerio? Las personas que lo acompañaron fueron sus discípulos. ¿Cuáles fueron sus logros? Predicar a la gente del bautismo para el perdón de pecados, bautizar a multitudes, preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades? Sus fortalezas es que él tuvo la valentía de reprender a Herodes tetrarca de su pecado y sus maldades a pesar de ser encerrado en la cárcel. Y sus debilidades fue su flaqueo en medio de un momento difícil estando preso, enviando a preguntar a sus discípulos si Jesús era el Mesías o no. ¿Cómo influyó su vida en la nación? Con las exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo de Israel, preparó el camino anunciando la pronta llegada del Mesías. ¿Cómo finaliza su vida? Juan el Bautista fue decapitado. Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, tuvo la gran misión de preparar el camino para nuestro Salvador. Comparaciones entre Juan el Bautista y Jesucristo. Increíblemente, el nacimiento de ambos fue anunciado por el mismo ángel, el ángel Gabriel. Ambos predicaron acerca del arrepentimiento y de ambos su muerte fue trágica. Contraste entre la vida de Juan el Bautista y Jesucristo. Juan el Bautista vivía en el desierto, comía langostas bien silvestres, su mensaje se enfocaba en el arrepentimiento de pecados. Pero Jesucristo vivía en el pueblo, comía con el pueblo y su mensaje se enfocaba en el amor de Dios. Juan el Bautista predicaba acerca del perdón de pecados, pero Jesucristo perdonaba los pecados. Conclusiones. El carácter de Juan el Bautista fue formado en el desierto y aunque en un momento la duda lo visitó, en el nombre de Jesús se volvió a levantar. Aplicaciones. Apartarnos del silencio de este mundo para meternos en ayuno y oración y oír la voz de Dios. Predicar contra el pecado. Obedecer a Dios y dejarle las consecuencias a Él. Dios le bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos. Continuando con la exposición, hablaré sobre la aplicación del estudio bibliográfico de Juan el Bautista en nuestra vida. Nosotros también podemos ser preparadores del camino del Señor Jesucristo. Juan sabía exactamente cuál era su misión en este mundo: preparar el corazón de la gente para que recibieran a Jesús. En nuestra familia, trabajo, círculo de amigos, el propósito principal de nosotros es también preparar sus corazones para que reciban al Señor Jesucristo, mediante nuestro testimonio y la predicación de su palabra. Juan no ajustó su mensaje para agradar a la gente de su tiempo. Denunció firmemente el pecado, llegando incluso a confrontar al rey Herodes, lo que le ocasionó perder la vida. La vida de Juan el Bautista nos insta a nosotros como creyentes de estos tiempos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, basándonos en la verdad de Dios según su palabra. Dios los bendiga, amados hermanos.